La historia de José, traicionado por sus hermanos, basado en Génesis 37 a 45. ¿Qué harías si las personas en las que más confías te traicionaran de la peor manera posible? Esta es la historia de un joven que fue vendido por su propia familia, arrastrado a la esclavitud en tierra extraña, encerrado injustamente en prisión, y que, sin embargo, terminó salvando de la muerte por hambre a millones de personas, incluyendo a los mismos hermanos que lo traicionaron. Esta es la historia de José, y te aseguro que, llegues hasta donde llegues hoy, no la vas a olvidar. Nos ubicamos en la tierra de Canaán, hace más de 3000 años. Un hombre llamado Jacob, también conocido como Israel, vivía como pastor nómada junto a su gran familia. Jacob tenía 12 hijos, nacidos de 4 mujeres distintas, y entre todos ellos había uno que ocupaba un lugar especial en su corazón: José. José era el hijo número 11, pero el primero que Jacob tuvo con Raquel, la mujer que más amó en toda su vida. Y ese amor, lejos de mantenerse en secreto, se mostraba de forma pública, de una manera que sembraría las semillas de una tragedia familiar. Cuando José tenía apenas 17 años, Jacob le regaló una túnica especial. No una túnica cualquiera, una túnica de colores, larga hasta los pies, el tipo de prenda que en esa cultura se reservaba para quienes tenían autoridad, no para el trabajo del campo. Era, en otras palabras, una declaración pública: este es mi favorito. Y sus 10 hermanos mayores lo notaron, y lo odiaron por eso. José no ayudaba mucho a calmar las cosas. Era joven, quizás algo ingenuo, y tenía la costumbre de contarle a su padre lo que sus hermanos hacían mal mientras pastoreaban los rebaños. Sus hermanos lo veían como un soplón, y como el favorito de un padre que no disimulaba su preferencia. Pero lo que realmente encendió la mecha fueron los sueños. Una noche, José soñó que él y sus hermanos estaban atando manojos de trigo en el campo. De pronto su manojo se levantaba y quedaba de pie, mientras los manojos de sus hermanos se inclinaban a su alrededor, como rindiéndole homenaje. José, sin pensarlo 2 veces, les contó el sueño a sus hermanos. ¿Acaso pretendes reinar sobre nosotros?, le respondieron furiosos. Y lo odiaron todavía más. Como si un sueño no hubiera sido suficiente, José tuvo otro. Esta vez, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Cuando se lo contó incluso a su padre, Jacob lo reprendió. ¿Qué es este sueño? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti? Jacob lo reprendió en público, pero por dentro guardó el asunto en su corazón. Algo le decía que ese sueño significaba algo. Sus hermanos, en cambio, no guardaron nada. Cada palabra, cada sueño, cada gesto de favoritismo se fue acumulando como leña seca, esperando una chispa. Un día, los hermanos de José llevaron los rebaños a pastar lejos, cerca de Siquem. Jacob, preocupado por no tener noticias de ellos, llamó a José. «Ve, por favor, a ver cómo están tus hermanos y el rebaño, y tráeme noticias». José obedeció, sin saber que caminaba directo hacia la peor traición de su vida. Cuando sus hermanos lo vieron acercarse a la distancia, reconocible incluso desde lejos por su túnica de colores, algo se rompió dentro de ellos. «Ahí viene el soñador», se dijeron unos a otros. «Vengan, matémoslo y echémoslo en una cisterna. Diremos que una fiera lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». El odio había llegado a su punto máximo. Estaban dispuestos a matar a su propio hermano. Pero Rubén, el mayor, sintió algo distinto. Tal vez culpa, tal vez responsabilidad como primogénito. Intervino.
no derramemos sangre. Échenlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén tenía un plan secreto. Regresaría más tarde y rescataría a José a escondidas. Pero las cosas no salieron como esperaba. Cuando José llegó, sus propios hermanos lo agarraron, le arrancaron la túnica de colores que tanto simbolizaba el favoritismo de su padre y lo arrojaron a una cisterna vacía y seca. Ahí quedó, en la oscuridad, escuchando las voces de su propia sangre discutiendo sobre su destino mientras se sentaban a comer, como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando una caravana de mercaderes ismaelitas apareció en el horizonte, viajando hacia Egipto con especias, bálsamo y mirra. Judá, otro de los hermanos, tuvo una idea. ¿Qué ganamos matando a nuestro hermano y ocultando su sangre? Vendámoslo a estos mercaderes. Al final es nuestra propia carne. Y así, sin más remordimiento del necesario, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron por 20 piezas de plata. Su propia familia lo vendió como esclavo. Para encubrir lo que habían hecho, tomaron la túnica de colores, la mancharon con sangre de un cabrito y se la llevaron a su padre. Hemos hallado esto. Reconoce si es o no la túnica de tu hijo. Jacob la reconoció al instante y se desplomó en un dolor que no tendría fin. Una fiera lo devoró. José sin duda fue despedazado. Rasgó sus vestiduras, se cubrió de cilicio y lloró a su hijo por muchos días, rechazando todo consuelo. Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, dijo. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, José era llevado a Egipto, encadenado, sin saber si volvería a ver a su familia, sin saber que Dios tenía un plan que ni él mismo podía imaginar todavía. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón, capitán de la guardia. De la noche a la mañana, pasó de ser el hijo favorito de un patriarca a ser propiedad de un extraño en tierra extranjera. Pero algo extraordinario empezó a suceder. Prosperaba en todo lo que hacía. Potifar lo notó y comenzó a confiarle cada vez más responsabilidades, hasta que José terminó administrando toda su casa. Todo lo que José tocaba parecía bendecido. Pero la prosperidad no lo protegió de nuevos peligros. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en José, y día tras día intentaba seducirlo. José, con integridad poco común, se negaba una y otra vez. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?, le respondía. Un día, cuando no había nadie más en la casa, ella lo tomó por su ropa, insistiendo. José huyó, dejando la prenda en sus manos, y esa prenda se convirtió en la evidencia de una mentira que cambiaría su destino otra vez. Furiosa por el rechazo, la mujer acusó a José de haber intentado abusar de ella. Potifar, creyendo la acusación, mandó encarcelar a José. De esclavo favorecido, pasó a prisionero, sin juicio justo, sin oportunidad de defenderse. Otra traición, otra injusticia. Pero incluso en la cárcel, José no se rindió ni se llenó de amargura. Con el tiempo, ganó la confianza del carcelero, quien terminó poniendo a su cargo a los demás prisioneros. Ahí conoció a dos hombres que habían servido al faraón, el copero y el panadero real, encarcelados por haber ofendido a su rey. Una noche, ambos tuvieron sueños extraños que los perturbaron profundamente. José, con el don que Dios le había dado para interpretar sueños, les explicó el significado. El copero sería restaurado a su puesto en 3 días. El panadero, lamentablemente, sería ejecutado. Todo sucedió exactamente como José lo predijo.
Antes de que el copero regresara al palacio, José le pidió un favor. «Acuérdate de mí cuando te vaya bien, y por favor háblale de mí al faraón para que me saque de esta cárcel». El copero prometió recordarlo, pero no lo hizo. Lo olvidó por completo durante 2 largos años. 2 años más en prisión, sin ninguna noticia, sin ninguna señal de que Dios se hubiera acordado de él. Es fácil imaginar la desesperanza que José pudo haber sentido en esos días. Pero el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. 2 años después, el faraón tuvo un sueño que ninguno de sus sabios pudo interpretar. 7 vacas gordas y hermosas salían del río Nilo, seguidas de 7 vacas flacas y feas que se las devoraban. Luego 7 espigas de grano llenas eran devoradas por 7 espigas secas y delgadas. El faraón despertó turbado, sin respuestas. Fue entonces cuando el copero finalmente recordó a José. «Me acuerdo hoy de mis faltas», le dijo al faraón, y le contó sobre aquel joven hebreo en la cárcel que había interpretado su sueño con exactitud. José fue sacado apresuradamente de la prisión, afeitado, vestido con ropas nuevas, y llevado ante el faraón mismo. «He oído que puedes interpretar sueños», le dijo el faraón. José respondió con humildad: «No está en mí. Dios será quien dé al faraón respuesta propicia». Y así interpretó el sueño. Vendrían 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, seguidos de 7 años de hambre tan severa que borraría todo rastro de la prosperidad anterior. José aconsejó al faraón nombrar a un hombre sabio para almacenar grano durante los años buenos, y así sobrevivir al hambre que vendría. El faraón, impresionado, tomó una decisión sorprendente. «Ya que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono seré yo mayor que tú». En un solo día, José pasó de ser un prisionero olvidado a ser el segundo hombre más poderoso de todo Egipto. Tenía apenas 30 años. Los 7 años de abundancia llegaron, tal como José había predicho, y él almacenó grano en cantidades tan enormes que dejaron de medirlo. Luego llegó el hambre, no solo sobre Egipto, sino sobre toda la región, incluyendo Canaán, donde Jacob y sus hijos todavía vivían. Cuando Jacob se enteró de que había grano en Egipto, envió a 10 de sus hijos a comprar provisiones, quedándose solo con Benjamín, el menor, hijo también de Raquel, por temor a perderlo. Los hermanos llegaron ante José, sin reconocerlo. ¿Cómo iban a reconocer al hermano que vendieron 20 años atrás en este gobernante egipcio, vestido con las ropas de la realeza? Pero José sí los reconoció a ellos, y se inclinaron ante él, postrándose en tierra, cumpliendo sin saberlo aquel sueño que tanto habían odiado hacía tantos años. José, sobrecogido por la emoción, pero también probando el corazón de sus hermanos, los sometió a varias pruebas a lo largo de varios encuentros. Quería saber si realmente habían cambiado, si serían capaces de proteger a Benjamín como no lo protegieron a él. Finalmente, incapaz de contener más la emoción, José ordenó que todos los egipcios salieran de la habitación, y a solas con sus hermanos se quebró en llanto. «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto». Sus hermanos quedaron paralizados de terror. El hermano que habían traicionado ahora tenía el poder absoluto sobre sus vidas. Pero José no buscó venganza. En una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia, les dijo algo que resume el propósito de toda esta historia. «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
No los condenó, los abrazó, lloró con ellos y los invitó a traer a toda la familia a vivir en Egipto, donde él mismo se encargaría de que nunca les faltara nada. La historia de José nos enseña algo que todos, en algún momento, necesitamos escuchar. El dolor, la traición y la injusticia no siempre son el final de la historia. A veces son el camino oculto hacia un propósito mucho más grande de lo que podíamos imaginar. José pasó por una cisterna, por la esclavitud, por una cárcel injusta, y en cada uno de esos lugares, sin saberlo, estaba siendo preparado para salvar a millones de vidas, incluyendo las de quienes lo traicionaron. Si hoy sientes que estás en tu propio pozo, que la vida no ha sido justa contigo, que las personas en las que confiabas te han fallado, recuerda esto: lo que otros piensan para mal, Dios puede encaminarlo para bien. Si esta historia te tocó el corazón, déjame en los comentarios qué historia bíblica te gustaría que narremos a continuación. Y no olvides suscribirte, porque cada semana seguimos trayendo estas historias que han inspirado a generaciones enteras. Nos vemos en el próximo video.